Más cordial bienvenida al ciclo de conferencias El papel de Durango en la independencia. Este ciclo de conferencias es en torno a las conmemoraciones del 2021, 200 años de la consumación de la independencia de México. El día de hoy nos acompañan las autoridades y la licenciada Josefina López Oloño, directora del Centro Estatal de Conocimiento y las Artes. También nos acompaña la licenciada Liliana Samantha de la Corte, directora de Protección del Estado. La conferencia de este día se titula El Movimiento de Independencia en Durango 1810-1821, a cargo del doctor en Historia José de la Cruz Pacheco, por favor. José de la Cruz Pacheco Rojas es doctor en Historia por el Colegio de México, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango desde 1991. Las líneas de investigación en que trabaja son procesos sociales y culturales en el norte novohispano, con énfasis en el sistema jesuítico misional, religiosidad y cultura popular en el camino real de guerra a procesos de conformación histórica de las identidades del norte de México y sur de Estados Unidos. Entre sus publicaciones se encuentran Mineralismo tepehuano, Mesianismo y Resistencia Indígena en el norte novohispano, México siglo XXI editores, Breve Historia de Durango, El proceso de independencia de Durango, periodo de la insurgencia 1808-1812, sobre monarquías del país y la historia de la cultura mexicana. Historia de la Red Nacional de Cuerpos Académicos, Patrimonio y Identidad Cultural, 2012-2014. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones desde 1996. Actualmente tiene 2. Pues los dejamos con nuestra conferencia estelar de Permítame unos 10 segunditos, ¿eh? Ya está prendido. ¿No tiene dónde colocarlo? Me dice que Mejor, ¿no? Yo creo que sí, más o menos. Sí, aquí. ¿Tú me dice? Bueno, lo puedo mover, ¿no? Sí. Usted me dice si lo recorro un poquito más para con usted. ¿La varilla? No, yo creo que sí. ¿Ahí está bien? Ahí. Ok. Ahí está bien. Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, por su asistencia. Espero que esta conferencia les resulte de interés y productiva. El tema es, como se dan cuenta, muy extenso, o sea, estaríamos hablando desde mi punto de vista, de 13 años, 1808 a 1821, que es, pues, el periodo que yo he trabajado y donde he encontrado acontecimientos. Entiendo, bueno, Miguel Vallebueno va a dar una conferencia después de esta sobre los insurgentes compañeros de Hidalgo procesados aquí en Durango, ¿no? Entonces, de eso yo solamente voy a hacer una acotación de las cosas que yo he encontrado y ahí pararía. Esto es, hablaría entonces de básicamente 3 años, 1808 a 1811. Y los puntos que voy a abordar son los siguientes. Precursores del movimiento de independencia en Durango, 1808. Ese es el primer punto, el primer tema. El insurgente José María Gutiérrez es el número 2. El 3 es el insurgente Telésforo Alvarado, cura de Pueblo Nuevo. El cuarto, que generalmente no se considera
bueno, en ciertos ámbitos académicos y de la visión del proceso de independencia, son las Cortes de Cádiz. Y otro, Durango en las Cortes, Juan José Güereña y Garayo, primer diputado duranguense. Y el sexto, Juicio y ejecución de los insurgentes compañeros de don Miguel Hidalgo en Durango, haciendo énfasis particular en la señora Josefa Álvarez Prendes, que ella fue una especie de Josefa Ortiz de Domínguez o Leona Vicario en Durango. Pues bien, entonces vamos a iniciar. Hay un acontecimiento importantísimo que detona todo un proceso tanto en España como en el resto de las colonias españolas en América, que es la invasión napoleónica de 1808. Esto ocurre en marzo de 1808 y viene en mayo el proceso de destronamiento del rey Carlos IV, quien cede la corona a su hijo Fernando VII. Y esto, con la invasión napoleónica, van a ocurrir una serie de acontecimientos de gran relevancia. En primer término, en España, la sociedad española, la sociedad civil, se vuelca y por primera ocasión tiene una actividad política que no había tenido pues nunca, ¿sí? La instancia que tenía que ver con, asociada y subordinada a la corona española eran las Cortes Generales. Estas eran integradas fundamentalmente por la nobleza y eran convocadas por la corona, y hacía varios siglos que no se reunían, ¿sí? Estas van a ser como la base, digamos, legítima que encuentran los españoles, los civiles españoles, para ver cómo defienden a su rey y cómo a partir de esta, pues, se expresa la sociedad española una manera de soberanía. Esto, en primera instancia, se crea una Junta Suprema en Sevilla, y esta misma va a convocar luego a las Cortes de Cádiz, ¿sí? A las Cortes Generales que se van a reunir en Cádiz, y esta repercusión pues va a tener eco en toda América. La noticia llega a México de este proceso en julio, es decir, 14 de julio, si no estoy mal, había ocurrido ya lo del destronamiento de los reyes españoles y la unción de José Bonaparte, hermano de Napoleón, como rey de España, y llega la noticia a México el 14 de julio, o sea, llega muy rápido. O aceleraron las naves o ya se hacía poco tiempo, porque eran más o menos 3 meses en lo que duraba el viaje de Cádiz a Veracruz, así que pues urgía que la noticia llegara a América y en este caso particular a México. Bueno, pues a partir de eso, aquí se genera una efervescencia política muy interesante, en donde los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México se erigen como un organismo soberano que al lado del virrey expresan, ¿sí?, que en ausencia del rey, pues el ayuntamiento o de los cuerpos representativos puede fungir como
como órgano soberano, ¿sí? en ausencia de su rey, ¿sí? Pero a nombre de él, es decir, reconociendo a Fernando VII como rey. Y el virrey Iturrigaray estará de acuerdo, y bueno, viene todo un proceso interesante allí de representaciones, reuniones de las figuras políticas y de la nobleza y la élite novohispana en la Ciudad de México, en donde pues toman partido de uno y otro lado, ¿no? Es decir, por lo que hace al ayuntamiento, como es bien conocido, algunos nombres muy populares para nosotros, todos nosotros, como Francisco Primo de Verdad, Melchor de Talamantes y otros miembros de la élite y del ayuntamiento, pues estarían de este lado de la posibilidad de que en Nueva España se erigiera un gobierno propio, ¿sí? Esta idea no progresa. Jacobo Iturribarría va a reaccionar en contra de esto junto con pues los españoles, ¿no? Ustedes saben a estas alturas, y bueno, particularmente a principios del siglo XIX, la división entre criollos y españoles era muy marcada, y lo que va a ocurrir el 15 de septiembre de 1808 va a ser un golpe de Estado, ¿sí? El primer golpe de Estado que ocurre en nuestro país. Bueno, ¿qué ocurre en el ámbito local? Bueno, hay dos figuras muy importantes que son José Domingo de la Cruz Valdés, ¿sí? y Tomás Páez, que yo los considero como los precursores de la independencia, sin ir más lejos, porque en mi libro, que se refiere al proceso de independencia en Durango, hago un rastreo de otros personajes que tuvieran que ver con el proceso revolucionario, ¿no? Desde principios del siglo XIX, es decir, desde principios de 1800. Pero en este caso no quiero ir tan lejos. Y eso es un tanto al estilo antiguo, ¿no? Pero no se trata de eso. En fin, Domingo de la Cruz Valdés era gobernador del pueblo de Santa María Ocotán, y Tomás Páez, gobernador de Guazamota. En 1808, la fecha no está muy clara en la documentación, ambos convocaron a una serie de reuniones en las que reunieron a distintos pueblos tepehuanes, ¿sí? A los pueblos de Temuaya, Tajicaringa, Teneraca, San Francisco de Ocotán, Santa María de Ocotán y Joconostle, ¿sí? Que fueron convocados sus habitantes para ver cómo se levantaban en armas contra los españoles. Esto en 1808. Este hecho es sumamente interesante por lo que hace al momento y la relación que las autoridades de la capital de la Intendencia de Durango, que era la figura política administrativa en ese momento, ya no era la provincia ni era el reino de la Nueva Vizcaya, sino la Intendencia de Durango, van a encontrar que estos dos personajes declaran, ¿sí? Las autoridades civiles y militares de la Intendencia, que estos personajes estaban involucrados con los revolucionarios de México. Parece pues difícil, bueno, esa afirmación es muy interesante, pero pareciera remota la posibilidad de que hubiesen estado
relacionados. Ustedes saben, después de 1808, un año después, en el 9, viene la conspiración de Valladolid, ¿sí? Hoy Morelia. En 1810, la de Querétaro, que esa sí va a prender y es la que detona la guerra de independencia. Y yo digo que, bueno, pues es un poco difícil, pero bueno, si lo aseguraron las autoridades locales, es interesante la afirmación, ¿no? Dado que, bueno, pues el plan de insurrección era más o menos claro. Y digo que la posibilidad podría ser remota, pero bueno, pues la vía de comunicación más cercana de estos pueblos pues sería la ruta de Guadalajara a Zacatecas, ¿no? Es decir, pasando por Colotlán, que Colotlán luego va a transformarse en el centro de la insurrección 2 años después. En fin, estos dos personajes van a ser lo que yo decía, ¿no? O sea, los principales incitadores de la posibilidad de una insurrección. Debo decir que en el caso particular de Guazamota, habían estado en rebelión ya varias veces en épocas anteriores. Por ejemplo, en 1680 pugnan por la dotación de tierras que logran hasta en 1705. Esto acabo de exponerlo en un encuentro que convocó la UDG, la Universidad de Guadalajara, y encontré ahí una serie de cosas interesantes. Entre ellas, en 1705, vean, los habitantes de Guazamota, en su lucha por la dotación legal de sus tierras, hacen un acto de resistencia y de presión, sacando a la Virgen María del templo, ¿sí? Y amenazando que no la regresan si no les conceden las tierras. Vuelven a hacer lo mismo, bueno, algo parecido en 1799, donde hacen, pues le quitan las llaves al cura, ¿sí?, del templo, y no se las van a entregar hasta que no cedan, que contra la amenaza de que pagaran diezmos. Se les quería imponer el pago de diezmos cuando los indígenas estaban exentos de ese pago. O sea, los únicos que debían pagar el diezmo eran pues, los españoles, algunos mestizos, en fin. Incluso ni los jesuitas quisieron pagar, los que vivían aquí del otro lado, ¿sí? Esos se opusieron casi siempre. En fin, hay una cosa interesante que dice, por ejemplo, el Justicia del Mezquital respecto a estos personajes y a los indígenas tepehuanes de la región. Dice: en esta tensión y en semejante hecho conozco que el motivo de estar estos pueblos tan retirados es imposible contenerlos en que hagan ellos sus cabildos, es decir, las reuniones, y que piensen en unos modos extraños como en la presente, o sea, que querían rebelarse, ¿verdad? Y si vuestra señoría no insta a que ellos se planten padres que con el martillo del evangelio y la doctrina les estén dando todos los días en los oídos, o sea, martillazos, con el tiempo y no muy dilatado vendrán a conseguir un libertinaje que después será imposible sujetarlos. Efectivamente, en 1810, estos dos personajes y contingentes importantes de tepehuanes se unieron a la insurrección encabezada por José María Gutiérrez. José María Gutiérrez, que es el segundo punto que abordo, era probablemente miembro de unas compañías
de milicias que existían y que habían emplazado los españoles a partir de 1592 en Colotlán, ¿sí? Esto ahora territorio al norte de Jalisco, con la idea de contener posibles levantamientos de un conjunto de indígenas que habitaban en el entorno, entre ellos los tepecanos, que eran pues de la misma, pertenecientes a los tepehuanes, una variante, ¿sí? Los acaxes los cascanes, principal, que era la etnia principal en ese rumbo, y que se habían levantado y habían amenazado, pues de hecho, al virreinato todo, y de entrada pues hicieron un acto heroico porque allí mataron a uno de los españoles más sanguinarios. La idea era entonces contener a todos los grupos de lo que hoy se llama el Gran Nayar, o sea, coras, huicholes, tepehuanes. Mexicaneros no, porque según yo, los mexicaneros van a ser producto del proceso de la guerra. En fin, José María Gutiérrez inicia el movimiento rebelde en Colotlán y se va a venir hacia la capital de la Intendencia de Durango, esto en octubre de 1808. O sea, un mes después del inicio del movimiento insurgente de Miguel Hidalgo, cosa interesante, y sobre todo porque entre todos los comisionados que van a designar Miguel Hidalgo en Guadalajara para que vayan a hacer levantamientos en distintos puntos de la Nueva España y a partir de Guadalajara, pues sobre todo de la región noroeste, de la región central norte y noreste, yo no encontré por ningún lado a José María Gutiérrez. Entonces es un personaje desconocido, y debí de haber iniciado mi conferencia diciendo que hasta hace 13 años o menos, 11, no conocíamos mucho de lo que estoy hablando, es decir, no se sabía, o sea, lo que se había afirmado, reiterado, pues era que Jerónimo Hernández se había levantado, ¿sí?, en un lugar por Fías, acá por Cuencamé, y que pues era el gran insurgente duranguense, ¿sí? Sin embargo, pues yo toda la documentación que consulté, que he consultado, que tengo, y aún documentación pendiente por revisar, pues yo no lo encontré por ningún lado, o sea que lo inventaron cómodamente. Creo que Carlos Hernández, que era yo creo que descendiente, pues lo hizo héroe y dice, por cierto, una serie de mentiras en su libro Durango Gráfico. En fin, pues José María Gutiérrez va a ser esa figura importante que a partir de Colotlán, con un puñado de soldados, se dirige hacia Durango y viene levantando en el trayecto por una vía pues desconocida del Camino Real, que diría yo que era la vía corta de Guadalajara a Durango, de Colotlán vía San Andrés del Teúl, San Mateo, San Andrés del Teúl, Nueva Tlaxcala, Chalchihuites, y de ahí Xúchitl, Nombre de Dios, y acá. Es la ruta que sigue José María Gutiérrez, y en este trayecto viene engrosando su ejército con indígenas tepehuanes, coras y huicholes. Es el gran insurgente, ¿sí? Y lo que llama la atención es pues quizás su decisión, ¿sí?, de dirigirse a la cabeza del gobierno civil y eclesiástico de la Intendencia de Durango. Es decir, vienen con la pretensión de tomar, ¿sí?, la capital,
¿sí? Esto, reitero, en octubre y principios de noviembre de 1810. ¿Sí? Un momento en el que, pues en Guadalajara, por ejemplo, el 11 de noviembre de 1810 es la entrada triunfal de Miguel Hidalgo. O sea, está, perdón, un movimiento paralelo, pero sumamente significativo por lo que es lo que está ocurriendo, ¿no? La toma de Guadalajara, la entrada de Miguel Hidalgo y sobre todo pues toda la obra que despliega Miguel Hidalgo en Guadalajara, como es pues el decreto de abolición de la esclavitud, ¿sí? Y una serie de disposiciones pues muy trascendentes, ¿sí? Pues es lo que va a distinguir la presencia de Hidalgo. Y lo que a mí me llamó la atención, bueno, la designación de diferentes comisionados, ¿no? José María Mercado, por ejemplo, lo comisiona para que vaya a tomar San Blas en Nayarit. Tepic, pues no sé si existía. José María González Hermosillo a Sinaloa y Sonora, ¿sí? Y un tal Miguel Gómez Portugal a la Nueva Vizcaya, pero no tiene ningún papel relevante este personaje. Yo lo encuentro luego como segundón con José María Gutiérrez y algo pasivo, o sea, no viene por acá, o sea, va por la costa, pero no tiene. Así que José María Gutiérrez pues va a ser la gran figura insurgente que viene con la pretensión de tomar Durango. Desde luego que las autoridades locales, sí, el gobernador Ángel Pinilla y el comandante Bernardo Bonavía, pues reaccionan contra esto y despliegan una serie de fuerzas hacia el sur, particularmente, bueno, pues hacia el Valle de Nombre de Dios Xúchitl y también, bueno, pues la preocupación de que, y la amenaza, ante la amenaza de que tomaran Sombrerete, siendo Sombrerete en ese momento, pues un real de minas muy importante, ¿sí? Así que despliegan a una serie de militares hacia esta región, por cierto, militares muy emparentados con el dueño de este espacio, de José Zambrano, ¿sí? Parientes y subordinados y demás, un tal Allande y otros militares de apellido vasco. En fin, este despliegue de fuerzas contrainsurgentes se concentran unos en Nombre de Dios, otros en Sombrerete, y en la medida en que se dan cuenta del acercamiento del ejército de José María Gutiérrez a Chalchihuites, que luego se desvía al Mezquital, van y se enfrentan con los insurgentes en un lugar que se llama la Boca del Mezquital, que entiendo que es a la salida del Valle de Guadiana, ¿sí? En el puerto o cerca del puerto, yendo al Mezquital, y que mira uno hacia abajo, hacia Totonilco y al Mezquital. Pues allí es donde ocurre el enfrentamiento, ¿sí? De los militares contrainsurgentes y el ejército de José María Gutiérrez, de quien se dice que era muy numeroso, no se da cuenta de cuántos, ¿sí? Y pues ahí es donde va a ocurrir, y esto, cosa de 2 o 3 días, termina el 19 de noviembre de 1810 con la derrota de José María Gutiérrez y su ejército.
viene inmediatamente después, según lo prenden y lo ejecutan seguramente, ¿sí? Otros miembros del ejército insurgente huyen, la mayoría, ¿sí? Se refugian, se internan pues remotamente, incluso hasta Guazamota, y son perseguidos por los soldados de la provincia de Durango, y pues muchos de ellos seguramente ejecutados. En particular hay una referencia sobre el castigo que impusieron a algunos, a la mayoría en San Andrés del Teúl, ¿sí? Y a los demás, bueno, pues les fueron perseguidos. Aquí hago una acotación en mi libro sobre los mexicaneros, porque sospecho, según lo que he leído de otras posturas, de otras hipótesis del origen de los mexicaneros, yo sospecho que son los descendientes de los, no dije que Colotlán fue fundado por tlaxcaltecas o con tlaxcaltecas, lo mismo San Mateo, lo mismo Nueva Tlaxcala y Chalchihuites, ¿sí? O sea, hay una línea, ¿sí? de pueblos que fueron fundados con tlaxcaltecas, no nombre de Dios. Se ha creído mucho y se ha afirmado que también nombre de Dios, pero no hay pruebas, ¿no? Lo otro sí está demostrado. Hay una serie de disposiciones de los virreyes, de Luis de Velasco en particular, sobre la formación de este pueblo, de estos pueblos, de tal suerte que, según yo, los mexicaneros son estos rebeldes, estos insurgentes que huyeron, se salvaron y encontraron un lugar de refugio, ¿sí? Esa es mi postura. Bueno, otro personaje, ¿sí? Y otro acontecimiento vinculado a la guerra va a ser el insurgente, digo yo, Telésforo Alvarado. Él era cura de Pueblo Nuevo, ¿sí? Ustedes ubican dónde está Pueblo Nuevo, ¿sí? Muy cerca del Rosario, por allá, pues, cerca del río Baluarte, por ese rumbo, no en el río Baluarte, ¿sí? Telésforo Alvarado había estudiado filosofía en el seminario de Durango, ya por eso a finales del siglo XVIII, que ya pertenecía de lleno a la diócesis. Los jesuitas ya lo habían dejado desde la expulsión, y bueno, pues era pues sin duda un personaje preparado, ¿sí? Opta por el curato de este pueblo, el cual obtiene en 1793, y a partir de esa fecha pues va a estar en Pueblo Nuevo, al cargo de su feligresía, ¿sí? Y bueno, pues allí lo sorprende el proceso insurgente, y él lo que va a hacer es, junto con jefes militares indígenas, unirse a José María González Hermosillo. José María González Hermosillo, como decía, había sido comisionado por Hidalgo para insurreccionar, decían así, Sinaloa y Sonora. En ese momento, estamos hablando de finales de 1810, pues las poblaciones más importantes de Sinaloa y Sonora eran El Rosario y Álamos. Los dos eran centros mineros importantísimos, ¿no? Cozalá ya había decaído, que estaría más o menos no en el centro, no en la parte media de los dos lugares, pero sí no equidistante, pero ya había decaído, de tal manera que El Rosario era una población muy importante, ¿sí? Bueno, pues José María González Hermosillo, con su ejército, pues también de muchos indígenas y demás,
toma el Rosario el 24 de diciembre de 1810, habiendo sido apoyado por los pueblos, por los indígenas de los pueblos de Pueblo Nuevo y Milpillas, ¿sí? Donde Telésforo Alvarado, les decía, participa y conduce junto con jefes militares indígenas a los habitantes de estas dos poblaciones para reforzar el ejército de José María González Hermosillo. Estos avanzan hasta San Ignacio, pero esto no, en el proceso que se le sigue a Telésforo Alvarado, él no llega hasta allá, ¿sí? Solo llega hasta Pánuco y de Pánuco se regresa a su curato. En esto hay que destacar una cuestión sumamente interesante, y es que lo que ocurre con Telésforo Alvarado y en ese ámbito es la llegada de correspondencia insurgente muy importante. El órgano de los insurgentes, el órgano propagandístico e ideológico, era el Despertador Americano, que se estaba imprimiendo en Guadalajara en ese momento. No se imprimieron muchos números por lo que va a ocurrir a principios de 1811 con la derrota del ejército de Hidalgo y Allende. En fin, llega esa correspondencia. En el proceso queda claro que en el proceso judicial que se le lleva, que por cierto quien lo va a aprender va a ser el párroco de Santiago Papasquiaro, un José Juan de Escárzaga, ¿sí? Que era jefe de voluntarios contra insurgente, desde luego, que es el que va a ir hasta Pueblo Nuevo. Lo detienen, lo traen a la cárcel, aquí al convento entonces, ¿no?, de San Francisco, que era la cárcel que se había habilitado como cárcel, y es donde se le sigue todo el proceso. Y en el proceso judicial es donde salen una serie de cosas interesantes, y lo que a mí me llama la atención pues es sobre todo esta propaganda que va a recibir. Y se dice, y hay testimonios de algunos de los indígenas que también son encarcelados, de que él les leía los documentos, ¿sí?, y los incitaba a unirse a la guerra de independencia. Así que pues eso es una cosa muy interesante y novedosa, ¿no? Y una cuestión sumamente relevante también es la existencia de un documento que solamente existe en el Archivo Histórico, en el Archivo General de la Nación y en el Archivo Histórico de Durango, y que yo reproduzco, que es una proclama de Miguel Hidalgo, quizás la más importante, a un lado de la abolición de la esclavitud, que es un llamado a la libertad, al derecho, a la independencia, a la soberanía y al ejercicio libre de representación y de constitución de repúblicas, que extiende a todas las naciones indígenas de América, ¿sí? Es un documento muy importante. Yo no sabía que solo existieran esos 2 ejemplares. Esto me lo dijo Carlos Errejón Peredo, un personajazo que es especialista en Morelos y en Miguel Hidalgo. Por ahí están sus obras. Así que, como se dan cuenta, pues estábamos ante un personaje muy interesante. ¿Qué pasa con Telésforo Alvarado? Que hay unas, no puedo narrar todo, pero fíjense que estando en la cárcel aquí en San Francisco, intenta fugarse y le prende fuego a una de las vigas en la celda en la que estaba, ¿sí?
que imagínense ustedes la altura, pues yo creo que más o menos esto que estamos considerando que serán 5 metros o 6 a lo mejor, no sé, de los claustros de los conventos, pues generalmente son los que nos consta ver, pues son muy altos, ¿sí? Pues resulta que intenta fugarse, entonces le prende fuego a una de las vigas, hace un hoyo y luego deja pegada cera en otra de las vigas para pues seguir, ¿verdad? Seguir su proceso, y lo sorprende uno de los guardias y pues él alega que pues que se había tomado un cuartillo de mezcal y pues al punto loco pues se le cayó una vela y se prendió la viga, y que pues eso era, pero además había una soga ya preparada con la idea de pintarse, ¿verdad? Pero además, ¿y qué es lo que había pasado? Bueno, pues había sido un accidente. Y en todo caso, pues había sido inducido por el diablo, ¿sí? Así que bueno, pues él no tenía mayor culpa. También hizo un hoyo, ¿sí? Obviamente en el piso, y pues le preguntan que ¿y eso qué? Pues ese iba a dar, por cierto, al patio del claustro. Y pues allí dice que pues como no lo dejaban salir al patio a hacer sus necesidades, pues él hizo como lo hacen los gatos o los perros, pues su hoyito para hacer sus necesidades. Entonces, bueno, pues hace este intento, ¿no? Es una cosa interesante. Bueno, ahí lo describo con detalle todo esto. En fin, pues ahí lleva varios años, el proceso no lo pude continuar con toda sistematicidad, pero en 1800, estamos hablando de 1810 y 11, cuando lo encarcelan, en 1816 se le encuentra otra vez en Pueblo Nuevo, pero no ejerciendo el curato. Seguramente se le quitó el derecho, ¿sí? Y eso se verá después que efectivamente así ocurrió, aun cuando no haya en la documentación esté asentado. El punto es que él pues quiere volver al ejercicio, ¿sí? Sacerdotal, ¿sí? Y allí batalla y batalla mucho porque el marqués de Castañiza, que era ya a partir de 1816, el obispo de Durango, pues le niega liberarle, ¿sí? Un documento en el que quede establecido que no tiene ninguna responsabilidad y que puede optar nuevamente por un beneficio eclesiástico. Y esta vez, estamos hablando de 1817-18, él pretende irse al obispado de Sonora. La capital del obispado de Sonora en ese momento era Culiacán, ¿sí? Parece que sí se traslada a Culiacán y no creo que haya logrado nada, ¿sí? En fin, vuelve a Durango, ¿sí? En el 18-19, y aquí se le ve pues vagar sin oficio ni beneficio, borracho y vigilado por las autoridades eclesiásticas y civiles. Lo enclaustran aquí en lo que era el colegio de la Compañía de Jesús, hoy rectoría de la universidad, y es pues muy vigilado. Muere en 1823 y una hermana reclama a finales de esa década pues que se le pagara los años que no había sido devengado su sueldo como cura de Pueblo Nuevo. Parece que no logra nada, ¿no? Entonces esa es la triste historia de
de Telésforo Alvarado, que si ustedes la leen verán que es un personaje muy interesante y novelesco. Bueno, dijimos que el otro punto son las Cortes de Cádiz. Habíamos referido, bueno, ¿por qué las Cortes? Pareciera que esto, ocurren en España, ¿sí? Y pues tan distante y tan ajeno al proceso revolucionario aparentemente, entonces ¿por qué tendríamos que considerarlas? Bueno, pues ni más ni menos porque es un proceso paralelo, ¿sí? Es otro ámbito, es otro contexto y otra instancia en la que los americanos pugnan por la independencia de la Nueva España, para el caso de la Nueva España, los peruanos lo mismo, los colombianos, los de Río de la Plata, es decir, donde había virreinatos, ¿sí? Y las Cortes entonces, suscitada la convocatoria, decía, a raíz de la invasión napoleónica a través de la Junta Suprema de Sevilla, ¿sí? Pues esta va a ser la respuesta, ¿sí? De los españoles, y pues obviamente no pueden dejar fuera a los americanos como parte del reino, ¿sí? Y aquí empiezan a ocurrir una serie de cosas interesantes. En primera instancia, y ya la convocatoria va a ser para las Cortes en abril de 1809, es decir, un año después de la invasión napoleónica, y mientras tanto pues está todo este proceso de la Junta Suprema en Sevilla y de otras juntas que se crean en España, y a partir de esta convocatoria que menciono, hay un bando en el que se quita a las Américas el carácter de colonias, ¿sí? O sea, ese es ya un primer avance, ¿sí? Luego ya específicamente el decreto del 28 de octubre del 9, en el que se establece que en marzo de 1810 deben iniciar las sesiones de las Cortes, ¿sí? En este caso, pues se declara a la Junta Suprema como autónoma, ¿sí? Es decir, se erige como una instancia gubernativa con facultades gubernativas. Y es a partir del 24 de septiembre de 1810 cuando inician las sesiones, ¿sí? En primera instancia con el reconocimiento del rey decapitado Fernando VII, pero sí con la voluntad y la declaración, ¿no? de que las Cortes expresan la voluntad soberana general de la nación, ¿sí? Y que tiene el derecho de ejercer el poder ejecutivo, o sea, un órgano representativo, ¿sí? Representativo a medias, ustedes saben, o sea, no era la representación como en nuestro tiempo, que no sirve de mucho, pero en fin, no era lo mismo, ¿no? Bueno, el 15 de octubre de 1810, fíjense ustedes, acá está la guerra y en España está este proceso, ¿sí? Se emite un decreto confirmatorio de la igualdad de derechos entre españoles, europeos y ultramarinos. O sea, ahí va un poco este proceso avanzando de igualdad. El 9 de febrero de 1811, las Cortes Generales y Extraordinarias disponen que la representación en las Cortes Nacionales de la parte americana
de la monarquía española sea enteramente igual en el modo y forma en la que se establezca en la península, ordenando que se consignara en la Constitución. Esto es importante porque cuando se constituye, bueno, cuando inician las Cortes, se busca que la representación sea, en principio, en el caso de los americanos, de los que residan en España. ¿Sí? O sea, si había uno de la Intendencia de Durango por allí, pues bueno, pero bueno, todavía en los inicios no tienen una representación tan ampliada. Si mal no estoy, cada virreinato tenía, en función de su población, ¿sí? En los casos del Perú, del virreinato del Perú y de la Nueva España, pues eran los virreinatos más poblados, ¿no? Y si mal no recuerdo, pues solamente tenían derecho a 4 o 5 representantes. Ya a partir de 1811, la representación se amplía, aunque más o menos con el mismo criterio. Si alguien había nacido en X lugar, pues podía representar, aunque no residiera, ¿sí? Podía representar a su intendencia, su provincia, etcétera, ¿no? Esto entonces permitió que, para el caso de Durango, Juan José Güereña y Garayo, que digo que fue el primer diputado duranguense, que poca cosa valen ahora los diputados, ¿no? Pero bueno, este dato es sumamente importante porque, bueno, una persona, pues, interesante, ¿no? En primer lugar, pues había dudas sobre su lugar de nacimiento. Los autores españoles como Manuel Schultz y otros pues habían especulado, y casi todo el mundo especulado sobre dónde había nacido y demás. Resulta que su fe de bautismo está aquí en el archivo del arzobispado. Entonces, ya sabemos que no residía en Durango. En 1808, al lado del marqués de Castañiza, Francisco Castañiza Larrea, etcétera, etcétera, ya ven que tenían varios nombres y 10 apellidos, el marqués de Castañiza y Juan José Garayo son de los firmantes contra Iturrigaray y los miembros del ayuntamiento. O sea, van del lado contrario a los miembros del ayuntamiento que querían un gobierno propio para la Nueva España. O sea, de conservador, de ultraconservador, bueno, va como representante de la Intendencia de Durango a Cádiz, ¿sí? Pero allá parece que se transforma, ¿sí? Como ocurrió luego con algunos diputados en la Primera República, como Santiago Vaca Ortiz, que iban pues seguramente muy pueblerinos, y pero pues allá que conoció al padre Mier, estuvieron juntos en la cárcel, y yo creo que recibieron algunos tips ideológicos y se hicieron radicales. No es el caso de este diputado, pero sí su participación en las Cortes va a ser una participación relevante. En 1800, bueno, al momento en que es llamado a formar parte y representar a la Intendencia de Durango en las Cortes de Cádiz, se encontraba como magistral en la Catedral de Puebla. O sea, de México había pasado a Puebla. Eran pues los obispados más importantes. Bueno, en el caso de la Ciudad de México era el arzobispado, y el obispado de Puebla pues era el segundo más importante, de tal manera que podemos sin duda considerar que pues pues bueno, tenía un beneficio muy importante, ¿no? Bien, pues llega a Cádiz el 8 de marzo de 1811 y toma
posesión como diputado de Cortes. Su papel, pues por lo visto, fue importante. No encontré mucha documentación de su participación, pese a consultar el diario de las discusiones y las actas de las Cortes, que por cierto están en la Biblioteca Pública del Estado, ahí están en la colección José Fernando Ramírez, pero además pues se pueden consultar, creo que en línea. O sea, los españoles las subieron desde hace tiempo. Entonces, bueno, pues yo las consulté buscando cuál había sido su actuación, y sin duda que debió de haber sido relevante, pues en julio, fíjense, del 11, es designado presidente de las Cortes, ni más ni menos. O sea que sí tuvo un papel notable, digamos, ¿no? Y durante su presidencia, pues se votan algunos decretos importantes que emiten las Cortes. Uno de ellos es la extinción de los privilegios de los señoríos, ¿sí? O sea, es un golpe a las estructuras medievales que imperaban, pues no solo en España, sino en todo el resto del imperio, es decir, las colonias, ¿no? También que los dominios territoriales a la jurisdicción de la nación y el estatuto de la propiedad privada pasaran a ser tales. Al mismo tiempo quedaban cesados los corregidores, alcaldes mayores y otros funcionarios del antiguo régimen que habían lucrado en perjuicio de la población rural y de la economía del reino, a excepción de los ayuntamientos y alcaldes ordinarios. En el caso de los ayuntamientos, aquí va a haber una novedad muy interesante que viene de las Cortes y luego de la Constitución de Cádiz de 1812, que es con la que culmina las Cortes, y es que hasta ese momento los puestos, casi todos de los de gobierno, pues eran comprados, ¿sí? Entonces, pues un tanto también como ocurre ahora, ¿no? Pero bajita la mano. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que son por elección, ¿sí? O sea, los miembros del cabildo y los alcaldes ya van a ser por elección. Y esto lo hago notar como relevante porque en el caso particular de Chihuahua, que solamente había 2 ayuntamientos en ese momento, que era aquí en Durango y en Chihuahua. En Chihuahua los criollos lo van a utilizar como un arma, así como lo habían hecho los miembros del ayuntamiento de la Ciudad de México, pues en Chihuahua hacen otro tanto y se muestran en rebeldía contra las autoridades de Durango, porque Durango seguía siendo la capital y de acuerdo con un colega, Víctor Orozco, y yo vemos pues cómo a partir de ese momento pues inicia un proceso de aspiraciones autonómicas de Chihuahua que va a derivar pues, después de la independencia pues en la separación de los dos, de la intendencia y la conformación de las entidades de Durango y Chihuahua de manera separada. Eso lo trato en este libro, donde extendí la investigación a las dos entidades. Está publicado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto de Cultura de aquí, de donde estamos. Entonces quería, pues en fin, hay una serie de disposiciones que se decretan, que se emiten bajo la presidencia de este diputado duranguense,
Y entre ellos, pues habría que destacar algunas cuestiones relativas a leo, mejor dicho, en el plano social, que eran abolidos los dictados de vasallo y vasallaje, y las prestaciones tanto reales como personales, o sea, la servidumbre. Como se puede apreciar, todas importantes medidas inspiradas en la libertad personal y el liberalismo económico. O sea, que Güereña, en este contexto, pues se ve como un liberal. Y de hecho, la Constitución de Cádiz está considerada como la primera gran constitución liberal de Iberoamérica, ¿sí? Por sus contenidos, ¿sí? Entre las preocupaciones que destacan para el ámbito de la Intendencia de Durango está su preocupación y su propuesta de que se cree la Casa de Moneda en Durango. En ese momento, los metales para su procesamiento eran enviados a Zacatecas y muchos hasta la Ciudad de México. Entonces, pues imagínense ustedes, lo que alega pues son los altos costos que esto significaba, y pues en detrimento obviamente del beneficio económico de Durango, ¿sí? Hay una serie de creencias de que en 1810 operaba la Casa de Moneda, ya aquí en Durango. No está muy claro si así fue, digo, por lo que pugnaba, pues, este diputado, pues parece que no había tal cosa, ¿no? Leo lo último. Él se expresa también en defensa de la libertad del comercio, el fomento a la industria y al transporte marino y apertura de puertos. Claro, esto refiriéndose al reino en general. Estímulos a la inversión, cosa que hoy todo mundo pide. Eliminación de restricciones en actividades agrícolas extractivas y caza de ballenas y nutrias, esto pues supongo yo que pensando en la Alta California, y en general el fomento a las actividades agrícolas, industriales y comerciales. Pues en fin, otro aspecto importante pide escuelas gratuitas para la educación primaria de los indígenas. ¿Sí? En fin, es firmante de la Constitución de 1812, llamada la PEPA, porque se expide el 19 de marzo de 1812, o sea, el día de San José, ¿sí? Por eso así. En fin, en 1813, en agosto, pide regresar a América, ¿sí? Pero lo sorprende la fiebre amarilla en Cádiz y allí fallece el 10 de octubre de 1813. Pues fue el primer diputado duranguense, y pues con méritos, ¿verdad? Bueno, finalmente, sin entrar en detalles, porque Miguel Vallebueno lo hará, supongo, es el juicio y ejecución de los insurgentes compañeros de don Miguel Hidalgo en Durango. Como ustedes saben, algunos insurgentes de segundo rango fueron conducidos acá. Miguel Hidalgo, Allende y otros fueron llevados a Chihuahua, esto por una decisión pues según de manera oficial, porque el virrey Venegas temía que si fuese trasladado Hidalgo a la Ciudad de México iba a generar una serie de problemas en el trayecto, y entonces para evitar perturbaciones de esa naturaleza, pues entonces se decide llevarlo a Chihuahua, aunque desde mi punto de vista el detalle aquí es que
pues era pues la cabeza más importante, y entonces quien se la llevara, pues se llevaba el premio mayor, ¿no? Y efectivamente, pues eso pasó con el comandante Nemesio Salcedo, que era el comandante de las provincias internas, que era la cabeza de las militar de todo el occidente, Durango, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, ni más ni menos. Y pues se lo llevan a Chihuahua, en donde pues va a ser procesado, va a ser degradado, ustedes saben también, y despojado de su investidura sacerdotal, en donde, bueno, eso lo trato en el libro sobre Durango y Chihuahua, en donde el obispo de Durango pues va a ser muy condescendiente con las autoridades militares, ¿sí? Cosa que aquí, al parecer, bueno, creo que más bien se lavó las manos, y estos insurgentes que fueron conducidos acá, que fueron Ignacio Hidalgo, que era sobrino de Miguel Hidalgo, Mariano Valleza, los frailes Bernardo Conde, Pedro Bustamante, mercedario, Carlos Medina e Ignacio Jiménez. Estos son los que son conducidos aquí. El obispo de Durango, pues le dicen las autoridades militares locales que pues hay que degradarlos, ¿verdad? Y pues no, él lo que hace es pasar la bronca al cabildo eclesiástico. Tiene una opinión interesante que no voy a leer, y yo creo que espero que Miguel la comparta. Pero la decisión, como ustedes saben, va a ser pues ejecutarlos, ¿sí? Es decir, se les fusila, como ocurrió con Miguel Hidalgo en Chihuahua. Lo que quiero destacar aquí es la participación de la señora Josefa Álvarez Prendes, esposa del escribano Mariano Royo Eyberri, una de las más entusiastas partidarias de la causa en la ciudad, ya que decía pagó una fuerza de 50 hombres, fíjense, para que se incorporaran al ejército de Hidalgo. Igual en Chihuahua, cuando llegan con Miguel Hidalgo, pues pobre, macilento, andrajoso, cansado, hambriento, maltratado, etcétera, etcétera, pues genera pasiones, y hay intentos de conspiración, ¿sí? Estamos hablando de principios de abril de 1811. Ustedes recordarán que la captura fue el 21 de marzo de 1811 en Acatita de Baján, en Coahuila. Bueno, pues allá también genera, y aquí lo que llama la atención pues es esta señora pues que asume una actitud valiente y por tanto pues muy arriesgada, ¿sí?, para intentar liberar a Ignacio Hidalgo. Bueno, les voy a leer. Josefa Álvarez concertó con el alcaide Onofre Hernández la salida de Hidalgo con la complicidad de algunos guardias. Se encontraban en San Francisco también. Entre los que se encontraba el subteniente Ramón Mascareñas. El sacerdote deshizo el colchón de la cama y, envuelto en la funda, salió acompañado por el alcaide por una puerta secundaria, y una vez afuera se unió con el mozo Florencio, quien prestaba sus servicios para la familia Royo. A decir de la narración presentada años después en los documentos del escribano Mariano Royo, se dice
que Florencio condujo a Hidalgo hasta la casa del amanuense, situada en la segunda calle Mayor, frente al costado oriente del templo de San Agustín, ubico, esquina noreste de las calles 20 de noviembre e Hidalgo actualmente. Al pasar por el zaguán, una hija del escribano Ramón Rollo, al verlo envuelto en la funda, dada la hora, lo tomó por un aparecido, según dijo después. Aunque parezca forzado, se dice además que se encontraba de visita en la casa Ángel Pinilla Pérez, que era en ese momento ni más ni menos que el gobernador, a quien no pasó desapercibida el sobresalto de Florencio, quien aconsejó a Hidalgo se ocultase momentáneamente en la acequia que arribaba a la casa por la actual calle de Negrete, y posteriormente lo llevó a un sótano construido ex proceso en la huerta. En esos momentos Pinilla recibió noticias de la desaparición de Hidalgo, y al conocer la adhesión de la señora Arroyo a la causa, la tomó presa, quedando confinada en su recámara. Josefa Álvarez se comunicó con Hidalgo por medio de su pequeña hija, con quien le mandó 300 pesos y un anillo de brillantes para su viaje. Florencio y una criada anciana fueron mandados para conducir a Hidalgo hacia la hacienda de la San Martina, propiedad de la familia, a cuyo administrador debía mostrarle el anillo de brillantes para que lo ayudara. Al salir de la casa la noche del 25 de septiembre, Hidalgo y sus acompañantes se dieron cuenta de que la guardia de la garita oriente de la ciudad les impediría la salida. Se dirigieron a la del norte, logrando eludir el retén que allí se encontraba, y llegaron al Cerro de Mercado, donde pasaron la noche en una cueva. Al amanecer, Hidalgo quiso continuar, pero el criado le hizo ver los peligros de caminar de día. Al mediodía siguiente cedió a su impaciencia, abandonó a los criados y se dirigió al rancho de La Morga, situado al poniente del santuario de Guadalupe. Allí trató de comprar un caballo a cualquier precio, atrayendo las sospechas del propietario, de apellido Morga, o sea, el dueño, quien, fingiendo protegerlo, lo retuvo mientras daba parte a las autoridades españolas, que lo prendieron. Morga obtuvo los 300 pesos que Hidalgo había recibido de la señora Arroyo, o sea, maldito ladrón, por medio de Mariano Arroyo, hijo del escribano del mismo nombre, que después continuó con el oficio de su padre. Hidalgo devolvió el anillo que había guardado en su boca durante la reaprehensión. Después de este intento de evasión, Pinilla se aseguró de que no volviera a suceder, por lo que a estos presos se les pusieron grilletes en los pies y quedaron incomunicados en los calabozos sin volver a ver la luz durante mucho tiempo. En fin, la sentencia fue para todos ellos de lesa majestad, y fueron ejecutados Mariano Valleza, Ignacio Hidalgo, Bernardo Conde, Pedro Bustamante, Carlos Medina e Ignacio Jiménez. Según decreto del 25 de octubre de 1795. Pues hasta aquí es lo que seleccioné, ¿sí? Como se dan cuenta, bueno, pues es una época muy movida, muy interesante. Creo yo que pues son acontecimientos y personajes pues que no se conocían, de los que no sabíamos nada prácticamente, y que pues gracias a las investigaciones pues que he realizado, pues aquí tiene, ¿no? Es sin duda pues fruto de varios años de trabajo, ¿sí? Y pues ahí queda. A lo mejor hay algunas figuras, algunos personajes que habría que tratar, ¿sí? Como Salvador
Parra, de un cura, el cura de Topia, que también es un personaje muy interesante. Hay muchos infidentes por aquí y por allá, o sea que pueden seguirse a lo largo y ancho de la Intendencia de Durango, desde el sur de la Intendencia de Durango hasta por lo menos El Paso, ¿sí? O sea, eso, por un lado, y pues una serie de cuestiones de orden ideológico que podrían trabajarse también. Yo pues tengo muchos documentos que podría alguien trabajar y que pues provienen del archivo histórico de Parras, que es un archivo sumamente, gracias, que es mezcal, como el que tomó Telésforo Alvarado. Gracias. Hay aquí una compañera que... Sí. ¿Y por qué los mexicanos no han sido los mexicanos que tienen entonces, nada más quiero añadir que en ese mismo momento del proceso dice que la proclama es de jóvenes comunitarios. Entonces, yo eso leí ahí en el archivo, que dice que de jóvenes comunitarios. Ajá. Pero los estilos son muy diferentes. La proclama es muy poética, muy pasiva y te hace Ya. que no es tan claro los archivos culturales de los que se dedicaron a los escribir, por lo menos. Pues de acuerdo con Carlos Cerrejón, pues estamos más o menos en la misma tónica, y yo no recuerdo haber visto esa nota a la que te refieres, que es de Miguel Gómez Portugal, que era el comisionado, ¿no?, por Hidalgo para insurreccionar esta zona, y que yo digo, pues lo encuentro muy pasivo y no sabía, porque el Despertador americano pues no tiene, los artículos a veces no están firmados por nadie, ¿no? Entonces, pero bueno, habría que considerarlo, ¿verdad? La relevancia pues es indudable del documento. Maestro. Sí, muchas gracias. Doctor, bueno, me da mucho gusto saludarlo y muchas gracias. Gracias. Porque, como siempre, lo que nos comparte, su trabajo, pues es muy minucioso. Me entusiasma mucho saber que aparece una mujer en Sí. esta región del Durango, y que en los procesos de la independencia pues son contadísimas las mujeres que se toman en Claro. cuenta a nivel nacional, y igualmente en los demás procesos, pero el que aparezca esta mujer es fantástico. Ojalá y surjan algunas personajes más. También quisiera comentar, me queda muy claro ese vacío en los movimientos de esta época, sobre todo en toda la región norte. No quiere decir que no hubiera gente que interviniera o que estuviera, pero no se ha dado seguimiento a personajes tan claros como los gobernadores indígenas que se presentan, o algún otro más, pero en toda la región norte me queda claro que en ese momento la hacienda de Ramos, que era tan importante, las haciendas del norte, pues seguían con una vida estable, con una vida todavía pacífica, entre comillas, del mismo régimen, mientras en otras zonas del país pues
realizaban las revueltas fuertes y activas. Sin embargo, la Intendencia de Durango, por su disparidad y sus territorios tan amplios y lugares tan, pues que aparentemente parecen cercanos, pero que no lo son. Ahorita que nos menciona usted el Rosario, Pánuco, pues ahorita relativamente cerca, pero todavía geográficamente difícil de acceder a ellos. Sin duda. Entonces, yo quiero felicitar, muchas gracias, y me emociona mucho llevarme la idea de que una mujer más es reconocida en esta región. Le agradezco mucho su comentario. Sabe que lo que decía hace un momento de que faltaría trabajar, sobre todo infidentes, ¿no? Es decir, aquellos personajes que expresaron simpatía por la insurgencia. Y sí los hay, decía, de aquí hasta El Paso, ¿sí? Y eran arrieros, algunos funcionarios civiles, algunos militares también. Y donde al área que usted se refiere, pues lo que hay es más bien un despliegue contrarrevolucionario, o sea, de Parral hacia acá. O sea, se trasladan fuerzas militares para contener el avance de los insurgentes en esta parte que mencionaba, sobre todo del ejército de José María Gutiérrez. Y lo mismo se va a hacer, digo, una especie de cordón, como un arco, ¿sí?, defensivo, después del avance de Hidalgo hacia el norte, por el oriente de la Intendencia, es decir, desde Mapimí hasta el Sombrerete, por acá, toda esta parte. O sea, entonces, eso es lo que hay. Y sin duda, pues faltan trabajos por realizarse, ¿no? Que no van a tener el mismo atractivo, digamos, ¿no?, de lo que yo he encontrado en cuanto a movimiento insurgente, ¿sí? Pero estas expresiones, como otras, ¿sí?, de figuras importantes como clérigos y religiosos, pues no dejan de ser importantes, ¿no? Es decir, aun cuando no se hayan enrolado en la guerra, ¿sí? Así que, pues, el pendiente sigue abierto, o sea, las investigaciones difícilmente puede uno decir que ya está dicho todo, ¿verdad? Y que ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Doctor, una pregunta. En el caso del teléfono, ¿cuál fue el criterio para que no se le condenara? Bien, como usted comenta, estuvo vigilado por las autoridades eclesiásticas, civiles, el resto de su vida, pues no fue condenado a muerte. ¿Cuál fue el criterio para, a pesar de que participó en los movimientos insurgentes, para que no se le condenara? A ciencia cierta no sé. El proceso, los testimoniales son contradictorios y son algunos tienden a eximirlo de la responsabilidad que tuvo al encabezar como cabeza, ¿no?, de los indígenas para unirse a José María González Hermosillo. En otros, pues sí lo echan de cabeza y dicen que sí, que los incitó a través de la lectura de los documentos que yo les mencionaba, y que él fue el que, en compañía de capitanes indígenas, condujeron a los pueblos, a los habitantes de los pueblos de Pueblo Nuevo y Milpillas a unirse a González Hermosillo en el Rosario y de allí continuar con él hacia el norte. Y no sé realmente ahí, porque no aparece ninguna participación del clero, o sea, del obispo Castañiza sancionando. Bueno, todavía le toca un poquito al obispo anterior, pero más a Castañiza,
no sé por qué no, a pesar de, fíjense, había una disposición que había emitido el virrey Venegas en 1811 y que hizo circular Calleja en todo el virreinato contra los clérigos y religiosos, en donde se establecía que por ser tales, o sea, pues eran cometían un crimen imperdonable, más o menos así, y que solo al prenderlos solo se les diese tiempo de confesarse e inmediatamente después ser ejecutados. Así que esto no se le aplicaron a Telésforo Alvarado, fueron pues realmente muy condescendientes. Y pues una cosa interesante que ocurre, pues está en el momento en que estos insurgentes segundones que trajeron compañeros de Hidalgo están conviviendo, digo, no conviviendo, pues, pero están en la misma cárcel, seguramente incomunicados por lo que leía de que se ordena después del intento de fuga de Ignacio Hidalgo, ¿sí? Pues que se incomuniquen, ¿sí? Que seguramente era la tónica, pero no encontré ningún documento o en los testimoniales donde incluso que se le exima, pero desde luego lo que sí ocurre pues es que se le quita el curato, ¿verdad? Eso sí. Doctor, ¿qué importancia tenía la religión del mezquital? A nivel económico, regional, para que se haya dado allí ese levantamiento. Esa es su pregunta. Sí, es correcto. Pues realmente, como leía una parte allí de uno de los documentos, desde el punto de vista económico realmente no lo tenía, ¿no? O sea, no había reales de minas, no había haciendas, pues eran los pueblos indígenas fundamentalmente, y era esa condición, ¿sí?, de lejanía que decían las autoridades locales, lo que les posibilitaba, lejanía y aislamiento, ¿sí?, lo que les facilitaba, pues, conjurarse, ¿no? O sea, estar dispuestos a enrolarse en la guerra, ¿sí? Yo creo que eso es. ¿Qué era lo que había en términos de control de parte de las autoridades locales? Había, sí, autoridades militares y jueces civiles que controlaban a los indígenas, pero había también la instancia y el reconocimiento de autoridades indígenas en cada uno de los pueblos. O sea, había una estructura escalonada, ¿sí? Pero yo creo que era muy difícil que se les controlara, ¿no? Esa es mi percepción, ¿sí? Desde luego estaban del lado de Zacatecas, pues las grandes haciendas que pero no en el entorno, ¿sí?, del mezquital, que yo sepa, ¿sí? Bueno, doctor, me llama mucho la atención, pero a la vez como que establezco algún vínculo por ahí que nos ayuda más a entender el proceso de la independencia de México. Me llama la atención cómo el párroco de Santiago Pasqueado aprende a Miguel Hidalgo. No. ¿No es así? A Telésforo Alvarado. Perdón, el de Santiago lo aprende y Telésforo Alvarado lo apoya en el movimiento.
No, es que algo que no menciono aquí y no mencioné es que después de esto que ocurre en España y la insurgencia en la Nueva España, se crean cuerpos de voluntarios en distintos lugares de la Nueva España, aquí mismo en la ciudad de Durango. Los llamados fernandinos eran grupos pues contrainsurgentes, ¿sí?, que se crearon en distintos lugares. Eran voluntarios, desde luego incentivados por las autoridades civiles y militares de cada lugar. Creo que es el caso del párroco de Santiago Papasquiaro, de ese Escárzaga, ¿sí?, que como voluntario capitanea a un grupo también de voluntarios en defensa, obviamente, del régimen colonial, ¿no? Y es el que va y prende a Telésforo Alvarado a Pueblo Nuevo. Doctor, lo que yo entiendo es, lamento no poder precisar, lo que yo entiendo es que en el clero se da esa contradicción entre quién apoya la causa y quién... Así es, sí, sí. Pero a mí lo que me lleva pues a quedar un poco más interesado en este proceso, en este fenómeno, es como el clero dicta una sentencia desmesurada, un anatema, le llaman en contra de Miguel Hidalgo y terminan fusilándolo. Entonces yo me hago la pregunta, si Miguel Hidalgo toma como estandarte de lucha a la Virgen de Guadalupe, ¿hasta qué punto es la pregunta que quiero que usted no sé, Ilvane? ¿hasta qué punto la Virgen de Guadalupe pueda ser considerada como un símbolo patrio? Esa es la pregunta. Bueno, a ese respecto pues se ha dicho mucho y parece que todo el mundo está de acuerdo de quienes han escrito sobre el carácter simbólico patriótico de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces creo que no hay mayor duda en ese sentido, como, bueno, pues el aspecto religioso por un lado y por el otro la cuestión simbólica nacionalista, ¿verdad? Sí, sí. Y lo que pasa es que también, acuérdense ustedes que la postura de todos los insurgentes y post-insurgentes, incluso pues en la Constitución de la República Mexicana de 1824, pues la religión católica, apostólica y romana es la religión, ¿sí?, de este país, ¿no? La religión nacional. Ah, no, desde luego, sí, no, pues sí, o sea, la defensa del rey Fernando VII y por otro lado la religión católica van de la mano, ¿sí? O sea, no hay ninguna cuestión. Y aún bajo el liberalismo dicen que los liberales, los conservadores iban a misa en la mañana y los liberales en la tarde o en la noche, o sea que todos eran y mucho como ahora, ¿no? Bueno, no sé qué tanto, cómo anda el rollo, pero en fin. Bueno, ya con eso vamos a terminar la conferencia del doctor José de la Cruz Pacheco Rojas. Gracias. Esperamos el próximo viernes a las 7 de la tarde para la siguiente conferencia que haga el doctor Miguel Internacional. Y tiene sus clientes representados por los ciudadanos. En Durango, las sesiones de la mesa nacional de la señora Josefa Álvarez Pérez de Arroyo, y en el San Agustín, en el de Hidalgo, y nos esperamos. Muchas gracias.